A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, soy Marjorie Chávez, bienvenidos a este espacio. La salud es una aspiración universal de los seres humanos y está por encima de todo. Hace pocos días la Asamblea Nacional aprobó el Código de la Salud luego de debatirlo varios años. Dentro de las definiciones que incluye esta nueva norma está la emergencia obstétrica, el uso terapéutico del cannabis y la reproducción humana asistida. Para hablar de estos temas y también de la situación actual de la emergencia en nuestro país, nos acompaña el doctor Marcelo Aguilar. El doctor Aguilar es médico tropicalista, epidemiólogo, docente titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido, entre varios cargos, viceministro de Salud Pública, subsecretario de Salud, director general de Salud, director nacional de Epidemiología. Además es consultor internacional, entre otros. Muchísimas gracias, doctor Aguilar, por acompañarme en este día. Buenos días, Marjorie. Un gusto estar en este espacio con usted en Telesucesos. Un saludo a toda su teleaudiencia. Le agradezco mucho. Doctor Aguilar, después de varios años de estar dentro de la Asamblea Nacional, finalmente pues tenemos ya aprobado con 79 votos el segundo y definitivo debate del Código Orgánico de la Salud. Desde su experiencia, ¿qué opinión le merece esta aprobación en este momento? Mire, yo creo que hay que hacer algunos análisis. La primera pregunta es: ¿cómo es posible que un Código de la Salud demore 8 años? Esa es una de las cosas que los ecuatorianos debemos cuestionar y preguntar profundamente. ¿Cómo es posible que un código para un área tan importante como es la salud, que protege la vida y la salud de las personas de forma esencial, que es un derecho humano inherente y fundamental consagrado en la Constitución ecuatoriana, pueda haber demorado 8 años? A la larga, y en las condiciones que vemos este momento, en lo que se convirtió el Sistema Nacional de Salud, convirtieron en un cartel de negocios, convirtieron en un antro que se utilizaron todos los recursos de la salud para hacer negocios de los más protervos y corruptos, pues se apareja, a mi forma de entender, esta situación de alargar tanto, de discutir tanto, de ir y venir, de casi haber hecho un manto de Penélope del Código de la Salud y que no salga sino hasta después de 8 años, pues la intención en el fondo estaba proteger todos los intereses, todos los niveles de los carteles corruptos que estaban operando en el sistema de salud, y pues en buena hora no tener una ley que regule, que oriente las cosas de una forma racional. Me parece que ese es el primer punto en que podemos analizar. No conozco algún tema social de importancia que haya tenido un periodo tan dilatado y tan largo como el Código de Salud para ser discutido y para ser aprobado finalmente. De acuerdo. Vamos un poco a su opinión respecto a cómo está la estructura del código. ¿Podríamos decir que sí representa un avance? ¿Sí incluye, digamos, las necesidades actuales de la población? Yo creo que hay algunos elementos que deben ser resaltados. El Código de la Salud debe ser la ley que orienta de forma racional el desempeño del Sistema Nacional de Salud. Y uno de los puntos fundamentales que yo veo
es que la concepción de salud que está en la Constitución es una concepción ecosistémica, reconoce los determinantes sociales de la salud, reconoce la necesidad de un trabajo intersectorial y coloca la salud conceptualmente como un producto del desarrollo humano y del desarrollo social. Eso no se refleja en el código. Esa visión fundamental no se refleja en el código y la visión orienta principalmente a los elementos de la enfermedad, que es lo que se quiere evitar en una concepción moderna de la salud. Entonces no hay una sindéresis conceptual primero con los elementos que están consagrados en la Constitución, la determinación social de las enfermedades, la multisectorialidad, la atención primaria de salud, el financiamiento y cómo debe funcionar en coherencia con todas estas acciones sociales el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que hay eso en términos más globales. No está claramente definido cómo va a funcionar el Sistema Nacional de Salud y la definición de los financiamientos. Ese es un tema clave. Siempre se criticó que el Sistema Nacional del Ecuador era un sistema fragmentado. Tenemos el Ministerio de Salud, el Instituto de Seguridad Social, el ISPOL, el ISFA, el sector privado. Después de los cambios constitucionales del 2008, el sistema siguió fragmentado, siguió sin articularse de una forma suficiente. Esos temas no están superados con el código. Quizás hay algunos elementos importantes que han sido colocados ahí, principalmente a los temas de salud sexual y reproductiva, cuyas políticas durante el gobierno del presidente Correa y del presidente Moreno han sido atentatorias contra los derechos de las mujeres, atentatorias contra los derechos de autodefinición y de protección de una serie de emergencias obstétricas. Me parece que ahí hay puntos positivos. Pero en global, yo creo que el Código General, el Código de la Salud, tiene que ser revisado a la luz del marco jurídico que plantea el Ecuador y de un nuevo escenario post-pandémico que va a requerir de algunas capacidades que el Ecuador perdió sistemáticamente durante los últimos años, como fueron estructuras de la salud pública, entre ellas los programas de control de enfermedades, los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de promoción de salud, que de haberlos tenido funcionando de forma adecuada, quizás el Ecuador no habría tenido un impacto tan brutal y tan negativo como hemos tenido por la pandemia en términos de mortalidad y en términos de morbilidad y de impacto socioeconómico. Doctor, es decir, en algún momento sí lo tuvimos. En otros momentos, antes de las reformas que fueran emprendidas en el Ecuador, antes del año 2012, el Ecuador, con todos los problemas del Sistema Nacional de Salud que existían, ese fraccionamiento, esa falta de cobertura, habían poblaciones que no tenían atención médica, que no tenían atención de servicios de salud, habían serias deficiencias, pero en medio de ese escenario, las estructuras de salud pública, de vacunación, de promoción de salud, de prevención de enfermedades con alto potencial epidémico estaban y funcionaban. Tanto así que antes del 2012 hay logros en salud pública importantes para relevar. Yo podría recordar a los ecuatorianos que el Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina, por ejemplo, que eliminó la peste urbana transmitida por pulgas. Eliminó algunas enfermedades como el pián en el norte de Esmeraldas. Mantuvo bajo control razonable la transmisión del dengue y de otras arbovirosis. Logró la preeliminación de la malaria y uno de los elementos emblemáticos para la salud pública del Ecuador, la eliminación de la oncocercosis. Entonces, a pesar de todas las deficiencias anteriores, habían estructuras y había un sentimiento y una lógica que se podían tener metas cada vez más avanzadas. El programa de inmunizaciones era uno de los programas de mayor cobertura en América Latina.
Ese es uno de los que más se ha deteriorado. En el año 2017, las coberturas de vacunación del Ecuador solamente estaban por encima de las de Haití. Entonces, en global, las estructuras de salud pública se deterioraron y se principalizó un modelo de atención a las enfermedades con un complejo industrial farmacéutico en donde lo principal era comprar insumos, medicamentos, atender enfermedades, pero no producir salud. Entonces, son elementos fundamentales que deben ser entendidos en este momento histórico del Ecuador. Con este nuevo Código de la Salud, ¿tenemos visos de recuperar esta estructura, de mejorar además la institucionalidad? ¿O usted siente que esta nueva norma, por así decirlo, concentra mucho el poder y la administración? La política de salud del presidente Moreno no fue distinta del gobierno anterior. Recordemos que la ministra Espinosa traspasó el del gobierno de Correa al gobierno de Moreno. Luego, las siguientes gestiones, no hubo personas que marcaran una diferencia o que intentaran recuperar estos elementos que han sido reconocidos como fallidos por las propias autoridades de salud. Hay un artículo de la exministra Espinosa que reconoce que hay problemas con las estructuras de la salud pública, pero no hubo ninguna intención, no hubo ninguna reorientación técnica ni estratégica en este sentido, y creo que cuando iniciamos este año, la ministra Andramuño, ella está puesta en función de los intereses económicos que estaban alrededor del sector de la salud, y observamos uno de los escenarios más dramáticos y más duros en la historia sanitaria del Ecuador. Nos llega la pandemia en un momento en el que no había un plan de contingencia, no habían fondos adicionales para enfrentar la situación de emergencia, no habían técnicos ni una situación estratégica para enfrentar. Entonces, la pandemia llega al Ecuador en el peor momento financiero, técnico-científico, estratégico, con un sector de salud plagado de la corrupción, y la consecuencia trágica de esto se verá en lo que sucede en la ciudad de Guayaquil. La pandemia corre suelta sin ninguna medida de control efectiva y llegamos a ver el horror de tener casi 12,000 muertos en 3 semanas. El exceso de mortalidad en el Ecuador ha sido de los más altos del mundo. Y esto y el manejo errático que hemos tenido, las altas tasas de transmisión y el desempeño que ha habido, es producto de este escenario anterior que hemos observado. Yo esperaría que haya una visión distinta y amplia, pero no esperaría en este gobierno que haya un cambio radical, y asumo que será el próximo gobierno el que tenga que asumir estas tareas de trabajar para recuperar el sector de la salud, para que trabaje hacia la producción de salud y no hacia los negocios de las enfermedades. Doctor, y con toda su experiencia durante estos 8 años que estuvo en debate la ley, ¿en algún momento fue llamado a una comisión ampliada o le pidieron de alguna manera sus recomendaciones? Muchas veces yo, como varios colegas salubristas, fuimos convocados, pero la experiencia era esto, ¿no? El manto de Penélope, tejer y destejer. Salía del Congreso, salía de la comisión, iba a la presidencia, volvía mutilado. Era un ir y venir, hasta tal momento en que muchos técnicos, muchos compañeros salubristas, epidemiólogos, intelectuales del sector de salud, acabaron agotados. Entonces, sí, hubo una participación. Si algo puede decir la Asamblea Nacional es que fue un proyecto ampliamente participativo, pero cuánto del pensamiento fundamental, central, se recogió, eso resultó tremendamente limitado. Yo diría que
un código trabajado durante tantos años, 8 años, debía ser un código perfecto, pero no ha sido esa la situación que estamos enfrentando. Entonces, es necesario en este momento entender y proyectar una gran cruzada por la salud que deberá pasar, obviamente, por el nuevo gobierno que está relativamente próximo. Además, el código actualmente está lleno de comisiones y consejos como la Comisión Nacional de Bioética, en el artículo 44, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud, en el artículo 56, las comisiones técnicas del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud y también comisiones del Consejo integradas por la Red Pública Integral de Salud. Todas estas recomendaciones y comisiones, todas son igual dependientes de la Autoridad Nacional Sanitaria. Esto lo vemos como, tendríamos que hacer una lectura como algo positivo o como algo que nuevamente pues marca un centralismo y burocracia. Usted lo ha dicho, esto marca un centralismo, marca una burocracia y una visión verticalista. Es la autoridad sanitaria que se regula a sí misma, es la autoridad sanitaria la que se controla a sí mismo, entonces no hay un mecanismo racional de participación equitativa, democrática, de monitoreo y de auditoría externa que son indispensables para la autoridad. La autoridad hace y la autoridad se vigila a sí misma. Son estas lógicas del centralismo, del verticalismo, que siguen marcando el pensamiento de las instituciones y que fueran de una forma tremenda aplicadas durante el gobierno del presidente Correa. Y no se han logrado superar. Seguimos con esa lógica centralista, con una visión endogámica de las cosas que no permite una pluralidad en el manejo de las instituciones y mucho más en un sector como el de la salud, que es un sector extremadamente complejo y amplio. Doctor, respecto a la actualidad, a la crisis sanitaria que vivimos, estamos además a pocos días de volver a la normalidad, por así decirlo. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo ve usted el próximo mes respecto a la pandemia? Si es que seguimos como seguimos. En este momento lo que podemos decir es que la circulación del COVID-19 en el Ecuador es muy amplia. Tenemos una diferenciación de estratos, digamos así. Las provincias que fueron inicialmente afectadas por la pandemia, como fueron Guayas, Santa Elena, El Oro, tienen una situación de transmisión más baja, porque en esas áreas hubo un impacto enorme, hubo una dispersión dramática que tuvo como consecuencia una mortalidad también inmensa y hubo una infección generalizada de la población. En esos casos la transmisión es más baja. Tenemos una zona intermedia de transmisión en donde están varias ciudades intermedias del país, en donde hay situaciones de transmisión continua y con ciertas tendencias epidémicas. Están Riobamba, Latacunga, Santo Domingo de los Áchilas, Ibarra, varias ciudades intermedias en franca situación epidémica. Loja, Cuenca también tiene una tendencia importante. Esa es una zona intermedia en donde hay una transmisión continua. Quito tiene una transmisión continua e inestable. Y hay otras zonas en donde la transmisión ha sido muy baja o muy pequeña. Si estimamos con el número de mortalidad que aproximadamente hay 32.000 fallecidos por exceso, si por cada fallecido tenemos 100 infectados más, tendríamos alrededor de 3.200.000 personas. Si es que tuviéramos un número adicional de asintomáticos, podríamos llegar hasta 4 millones, pero quedan aún 13 millones de ecuatorianos que son susceptibles de adquirir la infección. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad va a seguirse transmitiendo, que el cambio de semáforo, ahora ya no hay estas restricciones, va a aumentar la movilidad de las personas y va a aumentar también el riesgo de transmisión en función del contacto social. Entonces la previsión es que esta nueva realidad, este nuevo escenario, también acelere la velocidad de la transmisión de la enfermedad.
por lo que hay que hacer un llamado y dar algunos mensajes. Primero, la pandemia no ha terminado. Estamos en menos de 1/3 del trayecto pandémico. La pandemia no ha terminado. El aumento de movilidad nos obliga a las personas a tomar una enorme responsabilidad personal, familiar y colectiva en practicar de la forma más rigurosa las medidas preventivas. Este triángulo de la vida: uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos y uso de gel antiséptico. Eso debemos practicarlo de la forma más rigurosa en los próximos meses, porque vamos a estar en un escenario más complejo, más cambiante y de mayor riesgo. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido muy ilustrativo conversar con usted. Un mensaje quizá adicional a la ciudadanía en estos pocos minutos que nos quedan, además de cuidarnos con el triángulo de la vida. Además del triángulo de la vida, es importante personas que tengan sospecha de que están sufriendo la enfermedad y que tengan alguna sintomatología, como están severamente enfermos, tienen dificultad respiratoria, deben buscar ayuda lo más precozmente posible. Deben buscar ayuda hospitalaria. Es importante saber que el manejo de la enfermedad ha cambiado, ha mejorado de forma significativa. Un número importante de casos graves se benefician con el uso de corticoides, con el uso de anticoagulantes, y la mortalidad de los casos graves y moderados se ha reducido. Entonces hay que tener especial atención con atender situaciones que den dificultad respiratoria. El otro elemento fundamental es que para todos los jóvenes, todos los adolescentes, sean rigurosos y tengan conciencia que ellos son portadores de la enfermedad. Ellos están saliendo, no van a ser enfermedades graves, se están movilizando, están yendo a fiestas, pero pueden hacer una infección asintomática y llevar a su casa, en donde están sus padres, donde están sus abuelos, y tienen que tomar conciencia que si nos cuidamos, estamos cuidando todo nuestro entorno. Es un momento de enorme responsabilidad social y toma de conciencia de que la prevención va a ser fundamental para sobrevivir. Necesitamos, obviamente, reactivar el aparato productivo. Necesitamos volver a trabajar. Para hacerlo de la forma más segura, tenemos que ser muy disciplinados practicando las medidas de prevención. Le agradezco muchísimo, doctor, por acompañarme en este día. Amigas y amigos, espero que haya sido de su agrado la entrevista con el doctor Marcelo Aguilar, a quien agradezco nuevamente por su tiempo. No olvidemos, como lo dijo nuestro invitado, es un momento de gran responsabilidad para todos quienes queremos vivir en paz y construir un mundo mejor. No nos olvidemos que también la buena salud es reunir una actitud fuerte y positiva para luchar activamente contra todas las amenazas a nuestro bienestar. Les agradezco, soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.